Quiero invitarlos, por favor, a que se dirijan a Marcos. Vamos hoy a entrar al capítulo 2 y esto lo hacemos bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, quien es el único que puede traer iluminación a nuestras vidas para que podamos entender estas verdades. Dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Cuando nosotros iniciamos esta serie, nos dimos cuenta de que el principal objetivo del Evangelio de Marcos era presentar a Jesucristo como el siervo sufriente, el Mesías que venía a servir, el Mesías que venía a dar su vida en rescate por muchos. Debemos comprender que la esencia del Evangelio es esta: venir a traer salvación a aquellos que estaban completamente imposibilitados para hallar tal salvación. Por lo tanto, nosotros no podemos, mientras que estudiamos el libro de Marcos, quitar nuestra mirada de ese punto específico. Cristo vino a morir, a dar su vida para poder rescatarnos a nosotros. Cristo vino a hacer la obra redentora, la cual solamente a Él se le había acreditado este poder, esta autoridad, para poder dar salvación a todos aquellos que crean en Él. Entonces, con esta premisa, aquí en nuestras mentes y en nuestros corazones, vamos a iniciar el análisis de este estudio con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tiene un encuentro providencial con un hombre que tenía un gran problema. Ese término que estoy utilizando se refiere a que en la providencia de Dios permitió que Jesucristo tuviera un encuentro con aquel hombre. Ahora, la pregunta es: ¿qué es la providencia de Dios? Es el propósito anticipado de Dios en todo asunto. O sea, Dios tiene el absoluto control a través de una anticipación en cuanto a todos los eventos que puedan suceder a nivel mundial, sea en el planeta o sea en nuestras vidas. Algo que debemos entender de la omnisciencia de Dios es que Dios todo lo sabe. Y la omnisciencia de Dios nos enseña a nosotros que a Dios absolutamente nada lo toma por sorpresa. La providencia es el propósito anticipado de Dios ante todo asunto. Esta providencia ampara y cubre todas las grandes decisiones, leyes y principios de Dios que sustentan toda la creación. Nada de lo que el Señor ha creado está hecho sin sentido. Todo responde a su tremenda sabiduría y soberana voluntad. Entonces debemos entender que existe una providencia por parte de Dios que se anticipa a todos los eventos y que nos muestra de que Dios es soberano sobre todas las cosas y está al control. En el versículo 1 podemos observar que Jesús había elegido Capernaum como un lugar que se convertiría en el epicentro, donde desarrollaría gran parte de su ministerio. Eso lo hablamos la semana pasada. Este lugar se había convertido como en una especie de cuartel general, donde había escogido parte de sus discípulos y donde el despliegue de su poder estaba en pleno apogeo. De hecho, Mateo 4:13, si lo pueden mirar rápidamente, nos dice que Él se había establecido allí.
en Capernaum. Probablemente era la casa de Pedro, ya que ésta estaba en un lugar céntrico y de acceso directo hacia el mar de Galilea, como le hemos venido estudiando. Entonces, aquí principalmente observamos esto. Dice el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchas personas, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vea que se agolpó, se aglomeró una avalancha de personas, y una de las cosas por las cuales tal vez estas personas se agolparon a ese lugar es porque esperaban ser expectantes de los milagros del Señor Jesucristo. Pero vemos inmediatamente cómo Marcos hace un énfasis, y cada palabra que el Espíritu Santo por medio de Juan Marco quiso reflejar acá para dejarla a nuestra vista, es para que nosotros analicemos y veamos la importancia de cada palabra. Ciertamente Marcos dice que muchos se agolpaban a las puertas de esa casa, pero también Marcos deja en evidencia algo muy importante. Vea la intención de Marcos. Marcos ciertamente dice, mucha gente fue por los milagros, pero inmediatamente Marcos dice, pero él les predicaba la palabra. Sabemos que la condición caída del ser humano lo lleva a ver de una manera muy limitada, haciendo que éste coloque su mirada en las cosas que traen un bienestar pasajero a su existencia. O sea, la mayoría de las personas iban por un milagro. Iban por que Cristo les resolviera un problema existencial, un problema visible, un problema tangible en sus cuerpos. Eso de alguna manera muestra la forma limitada en la cual el ser humano se encuentra. Para el ser humano la solución de un problema es que Dios lo libre de algo que esté sufriendo en su cuerpo o de algún problema que tal vez esté atormentando su alma. La mayoría de estas personas se habían movido por masas debido a que se había corrido la voz de que había aparecido alguien que tenía el poder de sanar los enfermos. Pero la visión que estas personas habían adquirido de Jesús es que lo veían no como aquel que podía rescatarlos de su condenación eterna, sino que lo veían como a alguien que los podría librar de sus problemas. O sea, veían a Jesús, en otras palabras, como una especie de curandero que los podía sanar de lo que ellos creían que era su mayor necesidad. Para ellos su mayor necesidad era el ser sanados. Pero Marcos nos dice otra cosa. Les predicaba la palabra. O sea, en otras palabras, ¿qué hacía Jesucristo? Les hablaba las buenas nuevas del Evangelio, de que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, por el perdón de pecados. Pasemos más adelante, Marcos 2.3, vayamos llevando la línea de lo que estamos escuchando, mis amados. Y Marcos 2, del 3 al 4. Entonces vinieron a él. ¿Quiénes vinieron? Unos. Vea esa palabra, unos. Allí no se nombra, allí no se especifica quiénes fueron. Simplemente unos. Trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, aquí todo se centra básicamente en el paralítico, donde hay un montón de personas allí aglomeradas, desesperados. Veamos cómo esta historia gira en torno a la sanación de un paralítico, pero vamos a ver ahora la condición en la cual este hombre se encontraba en el tiempo de Jesucristo. Podemos cometer el error de extrapolar esta historia de la época de Cristo a la nuestra. Para evitar eso, consideremos qué significa ser un paralítico en aquella época de Jesucristo. Ser un paralítico en cualquier época siempre ha sido un gran problema. Pero es indudable que en los días de Jesús era una situación mucho más crítica que ahora. En aquel entonces, pues, era una situación muy difícil. Este hombre no tenía la menor esperanza de que en alguna parte apareciera un especialista, un neurocirujano que pudiera operarle o devolverle, aunque fuera un poco de movilidad. Este hombre no tenía esa oportunidad. O tratar con algunos de los problemas secundarios que esta condición generalmente trae consigo. Este hombre no contaba con analgésicos que le calmaran sus dolores y sus molestias, o con un fisioterapeuta que lo ayudara a fortalecer su masa muscular. O sea, este hombre no tenía nada, ni siquiera una silla de ruedas para ser transportado con más facilidad. Vea todo el paquete en el que este hombre se encontraba. En la actualidad contamos con diferentes mecanismos y alternativas médicas y tecnológicas que facilitan la movilidad de las personas que están en esta condición, pero este hombre no tenía ninguna de esas facilidades. Piense por un momento en esto. Desde que el paralítico se despertaba por la mañana hasta que dormía por la noche, era la misma posición, la misma rutina, la misma situación. Vea lo triste o la situación
situación tan difícil en la que este hombre se encontraba. Él no tenía otra cosa más que hacer que mirar al techo, a esperar al menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición o lo moviera de un lugar a otro. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que diga, yo tengo problemas, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando yo, pues compárese con este paralítico. Cuando él veía que su familia salía al mercado, él sencillamente seguía allí postrado. Cada día la misma monotonía, cada día el mismo escenario, el mismo aislamiento, tirado en el suelo o tal vez en un catre. ¿Sabe lo que es un catre? Una especie de cama, de camilla, muy liviana, fácil de mover, muy simple. Él estaba allí en esa camilla o en ese lecho semana tras, mes tras año, teniendo que depender completamente de otros para suplir cualquiera de sus necesidades, por más pequeña que fuera. Este hombre necesitaba ayuda para vestirse. ¿Necesitaba ayuda para qué? Para bañarse. Necesitaba ayuda incluso para poder hacer cualquier necesidad fisiológica. Vea la condición de este hombre, mis amados. O sea, dependencia, humillación, confinamiento, a lo que podemos añadir claustrofobia, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza, desesperación. Son algunas de las palabras que podríamos usar para tratar de definir la condición física y emocional que este hombre estaba atravesando. ¿Sí lo está viendo? ¿Sí se está dando cuenta de la situación en la cual este hombre se encontraba? De manera que el problema de este hombre era completamente ¿qué? Evidente. O sea, él estaba paralítico. Eso era un gran ¿qué? Un gran problema. Así que si cualquiera de nosotros hubiese tenido la oportunidad de preguntarle cuál es a ese hombre, preguntarle cuál es tu problema, ¿cuál cree usted que haya sido la respuesta de ese hombre? ¿Qué hubiera dicho él? Pues mi problema más urgente es que no puedo caminar. Y no existe la menor posibilidad de que alguna vez yo pueda moverme de este lugar. Mis amados, vean la situación tan difícil que este hombre estaba atravesando. Pero de repente aparece un hombre llamado Jesús en la misma ciudad donde él vivía, en la ciudad de Capernaum, haciendo milagros extraordinarios que estaban viajando en la boca de muchos con enorme rapidez. Recordemos, mis amados, que todo el pueblo se agolpó a la puerta para ver a Jesús y para ser sanado. Este hombre se entera de alguna manera y por primera vez vislumbra, después de estar toda su vida allí, una pequeña luz al final del túnel. Aquí inmediatamente vemos la condición del paralítico, pero no solamente vemos al paralítico, también vemos a 4 personajes acá. Este hombre comenzó a vislumbrar una pequeña luz al final de esperanza, sobre todo porque este hombre cuenta con un grupo de amigos fieles, un grupo de amigos que son capaces de hacer lo que fuera para llevarlo hasta Jesús. Leemos nuevamente el versículo 3. Entonces vinieron a él unos. Vamos a pararnos allí. Aquí Marcos no nos da detalle de quiénes eran estas 4 personas. Sus nombres no aparecen reflejados aquí, pero su acto de fe quedó grabado para la historia. Este tipo de personas, mis amados, son aquellos que pasan desapercibidos, pero que aún en el anonimato son instrumento en las manos de Dios para hacer grandes proezas. Estos unos de los cuales se habla acá dejaron un hito en el relato bíblico de Marcos y sobre todo en el corazón de aquel, su amigo paralítico. Sus nombres no fueron nombrados, pero su fe puesta en Jesús sí lo fue. Llegó el instante en el que ellos se tendrían que enfrentar con esa turba de personas que estaban allí. Así que ponen un plan en marcha, toman al hombre y lo ponen en un lecho y lo llevan a la casa donde estaba el Señor. Pero al llegar se topan nada más y nada menos que con una enorme muralla humana completamente impenetrable. Había tanta gente en la casa que era imposible acercarse a Jesús, y mucho menos cargando a un hombre pesado en una camilla. Pero estos amigos eran persistentes, y es que esa es una de las características de la fe, la persistencia. Estos hombres creían, ellos tenían la convicción de que Jesús podía salvar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar hasta Jesús de la única manera posible en ese momento. De frente, por los lados, no desde dónde, desde arriba.
Según los estudiosos, las casas en Israel solían tener una escalera exterior para subir a los techos. Estos techos eran usados como terrazas y estaban tan pegadas la una a la otra que si una casa no tenía escalera era fácil subir a otra casa e ir saltando de techo en techo hasta llegar a la casa que tú querías llegar. Se podría decir que esta fue la acción que estos hombres tomaron. Yo no sé el plan que hicieron, no sabemos exactamente cuánto tramaron, cuánto tiempo duraron haciéndolo. Lo que sabemos es que esos hombres, como pudieron, llegaron a aquella casa sobre ese techo. No sabemos cómo fue que los amigos del paralítico hicieron su asunto, pero ellos llevaron al hombre hasta el techo de la casa donde Jesús estaba. Y de inmediato comienzan a abrir un orificio, comienzan a abrir un hueco en el techo por donde bajar al paralítico. Mis amados, ciertamente nosotros no sabemos cómo fue. La Biblia no nos da detalles exactos, no sabemos todo lo que pasaron, pero sencillamente lo que sabemos es que ellos habían llegado. Y aquí vemos en el corazón de estos 4 hombres una disposición de servir a este paralítico. ¿Se halla en ti este tipo de características? ¿Eres tú una persona que busca solución a los problemas de otros? ¿Eres tú una persona que se compadece ante el sufrimiento de otras personas para ayudarlos? Para buscar formas, no importa cuál sea la manera, pero para ayudar a tu hermano, para colaborar en la congregación, para solucionar un problema de que si hay algo que está sucediendo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a movernos aquí, pero esto se tiene que solucionar. Había un problema, el paralítico necesitaba ser llevado hasta Jesús, pero no había forma, se tenía que crear un plan y estos hombres crearon un plan. El Señor está predicando la palabra y de repente pedazos de tierra y barro seco comienzan a caer de aquel techo. Sumado a eso el polvo que emanaba de aquel lugar y que estaba siendo golpeado para poder ser abierto. Se abre el orificio y aparecen nada más y nada menos que 4 hombres mirando hacia abajo. Imagínense a Jesús, la turba de personas que estaban en ese lugar, que comienzan a escuchar esos ruidos extraños, que comienzan a ver a todo eso y de repente ven 4 cabezas de 4 hombres asomándose por ese orificio. Y para colmo, mis amados, no solamente aparecen, sino que empiezan a bajar a este hombre en ese catre, en ese lecho. Cualquier predicador de la actualidad se hubiera enojado al ver la imprudencia de estos 4 hombres, pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús no dijo, yo soy el ungido del Señor y me sacan a esta gente de aquí. Eso no fue lo que hizo Jesús. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque en vez de verlos como un grupo de necios interrumpiendo su predicación, Jesucristo vio a estos 4 hombres, vio la fe que ellos tenían. De hecho, mis amados, tanto Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios sinópticos, narran este evento donde dicen que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe que tenían, ciertamente, pero la fe que tenían ¿en quién? En Él, en Jesucristo. Vemos esa fe que tenían en Él. Y es importante aclarar aquí que mucha gente en el día de hoy habla de la fe como si la fe en sí misma tuviera algún tipo de poder o algún tipo de eficacia. Tenemos que cuidarnos de eso, porque no es en sí misma la oración, no es en sí misma la fe y la oración. Si no hay quien responda a esa fe o quien responda a esas oraciones, sencillamente no sirve de nada. Así que cuidemos nuestras vidas de esos movimientos que en la actualidad se denominan movimientos de la superfe, donde le dicen a la gente que tú tienes el poder de mover montañas, de hacer esto. Tenemos que cuidarnos de eso. Aquí el único es sobrenatural y poderoso es ¿quién? Es el Señor. Así que la fe es efectiva, sí, pero por causa del poder de Dios. Así que no es simplemente tener fe, es tener fe en Jesucristo, es tener fe en el Señor. Pero lo que hizo la diferencia en esta historia no fue la gran fe de estos hombres, sino el hecho de que por esa fe ellos llevaron al paralítico a la persona apropiada, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso decimos de que tú puedes tener mucha fe, pero si no colocas esa fe en la persona apropiada, así como lo hicieron ellos, de nada sirve. Porque si tú le preguntas a las personas que practican el ocultismo, ¿tú tienes fe? ¿Qué te van a decir ellos? Yo tengo fe. A los que creen en estatuas, a los que creen en tales cosas, en tales religiones, tú le preguntas, ¿tienes fe? ¿Y qué te van a decir? Vaya a todos los de allá de la montaña de Sorte y pregúnteles, ¿tú tienes fe? ¿Y qué te van a decir? Sí tengo fe. Por lo tanto debemos entender que no es la fe en sí misma y no es la fe puesta en cualquier cosa. No es la fe ni siquiera puesta en nosotros mismos, en nuestra humanidad.
sino que es la fe puesta en la persona apropiada. Estos 4 hombres colocaron su fe en la persona apropiada. Por lo tanto, mis amados, el mensaje que nos deja este punto hasta acá es que nosotros debemos tener fe, sí, pero entender que no es mi fe, es la fe puesta en ¿quién? En Dios, en Jesucristo, la que verdaderamente es efectiva. Perfecto, no es solamente tener fe, sino tener fe en Dios. Así que ahora, allí estaba ¿quién? El paralítico, véalo, ya lo bajaron, allí está el paralítico ahora delante de Jesús. Y yo me imagino, mis amados, a todos en aquella casa atentos a lo que el Señor iba a hacer con este hombre. Pero en vez de hacer lo que probablemente todos esperaban que hiciera, sucedió algo totalmente diferente. En ese momento bajan el lecho, pareciera que hay como una especie de cámara lenta y todos están esperando el momento en que Jesucristo, según la perspectiva que tenían ellos, ¿cómo lo veían? Como un curandero, un milagrero. Cualquier milagrero que apareció de repente por la televisión llegó allí a hacer milagros. Toda la gente agolpándose, esperando para ver el milagro, para ver que ese hombre se levantara. Pero ocurre algo totalmente diferente. Versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, y recuerda esa palabra hijo, tus pecados te son perdonados. Vea lo siguiente, Cristo se dirige a este hombre y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa frase, ten ánimo, en griego significa, alégrate, llénate de gozo, hijo mío, porque tus pecados te son perdonados. Aquí Mateo lo descifra de esta manera. Él dice que Jesucristo menciona estas palabras donde expresa el ánimo y el gozo que este hombre tenía que tener, porque ya lo más importante que tenía que pasar estaba sucediendo allí delante de ese paralítico, y era que Jesucristo le estaba diciendo, hijo mío, tus pecados te han sido perdonados. Ahora volvamos otra vez a Marcos 2:5 y observemos bien, este hombre todavía no podía caminar. Jesús simplemente le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Tenga el enfoque allí. Este hombre todavía está ¿dónde? Todavía está allí tirado en el piso, esperando a que él diera la orden, a que lo levantara. Pero Jesús le dice algo totalmente diferente que él no se esperaba y que él no se imaginaba que era lo que Jesucristo le iba a decir. Observemos bien, este hombre todavía no podía caminar. Él estaba exactamente en la misma condición física en la que llegó. Pero Jesús le dice que a pesar de todo eso, él tenía toda la razón del mundo para cobrar ánimo, para alegrarse. A pesar de que estaba en esa condición, Jesucristo le está diciendo, anímate, alégrate, porque lo más importante que tiene que suceder contigo está sucediendo en este momento. Y era que estaba perdonando sus pecados, porque él había recibido el beneficio más grande que un ser humano pudiera recibir, o sea, el perdón de todos sus pecados. Esto dejó a muchos con un gran signo de interrogación en la cabeza. Recuerden que hasta aquí, mis amados, la gente veía a Jesús como un simple curandero, como un milagrero que había aparecido. Ellos esperaban que inmediatamente este paralítico se levantara, pero no fue así. Para todos en la casa era más que evidente que el gran problema de este hombre era que él estaba completamente inmóvil, estaba completamente paralítico. Pero el diagnóstico de Jesús fue muy diferente al de toda la audiencia. La audiencia tenía un diagnóstico. ¿Cuál era? Aquí te traemos a un paralítico. Pero para Jesucristo había otro diagnóstico que la gente no lograba ver, no lograba observar. Para Jesús el verdadero problema no era su parálisis. El verdadero problema, el problema más urgente de este hombre era su pecado y todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la venidera. Vuelvo a repetir eso. Para Jesucristo el mayor pecado o el mayor problema no era la parálisis, sino el pecado y las consecuencias, todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la venidera. ¿Qué dice la palabra? Que la paga del pecado, ¿cuál es? ¿Cuál es la paga del pecado? Sencillamente la muerte. Es necesario resaltar que el pecado que Marcos escribe de las palabras de Jesús no se refiere únicamente a aquellos actos pecaminosos que la gente suele hacer. Jesucristo no se está refiriendo aquí a esas cosas: mentir, robar, matar, codiciar, envidiar, chismear, adulterar, etc. Pero aquí Jesús no está haciendo un énfasis en eso. Todo eso son pequeños pecados que salen de la verdadera matriz
del pecado original, abominable, que pare y que da a luz todos esos pecados. ¿Y cuál es? Aquí el énfasis está en la fuente que produce todos esos pecados. Y es el hecho de que el hombre ha decidido vivir a espaldas de Dios. Esta es la verdadera matriz, la verdadera raíz. El hombre simplemente le ha querido dar la espalda a Dios y como consecuencia el hombre miente, el hombre roba, el hombre mata, el hombre codicia, el hombre envidia, el hombre chismea, el hombre adultera, el hombre fornica. ¿Por qué? Porque sencillamente es el resultado que acarrea llevar una vida completamente alejada del Señor. Comenzamos a comportarnos o a caer en una conducta completamente animal, a espaldas a Dios, enfocándome simplemente en lo que yo quiero, y sencillamente el estar enfocado en nuestro corazón es caer en una perdición, es entrar en una individualidad alejados de Dios que nos lleva a una condenación completamente precipitosa. Entonces el hombre ha decidido hacer su propia voluntad. Ese es el verdadero problema, buscar su propia gloria. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. Esto es lo que el hombre ha decidido. Y por causa vemos todos estos pecados que se aglomeran y que emanan del corazón del hombre. De hecho, pensemos, mis amados, por un momento en este paralítico. Él no tenía mucha capacidad para hacer actos pecaminosos, entre comillas. Él no se podía mover, él no podía robar, él no podía adulterar, él no podía matar, pero él podía ¿qué? Pecar. Piénselo. Él no podía moverse, él no podía robar, él no podía adulterar, él no podía matar, pero podía pecar. Él podía pecar y pecaba, porque el pecado es un problema del corazón. Y ese, según Jesús, es nuestro problema, nuestro verdadero problema. El problema más urgente es este. Usted puede agarrar a una persona y encerrarlo en una habitación para que este hombre no peque, pero igualito va preso. ¿Por qué? Porque el pecado está ¿dónde? Dentro de él. Por eso es que no existe monasterio, no existe un lugar a donde yo me pueda ir y separar. Yo me voy, me alejo y me voy por allá en un lugar escondido donde yo esté allí mentalizado y me aleje de la sociedad para no pecar. A donde quiera que vayas, el pecado estará dentro de ti. ¿Y cuál es ese pecado? Que sencillamente no quieres reconocer tu condición de pecado para arrepentirte y entender que solamente Cristo puede salvar tu vida. Esta es la realidad del hombre. Aquí Jesucristo sencillamente está reflejando el verdadero problema que este hombre tenía. Ese es el más urgente de tus problemas. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre había soñado con la posibilidad de poder caminar, pensando que esa sería la solución de todos sus problemas? ¿Cuántas veces pensaría para sí mismo: si tan solo pudiera valerme por mí mismo, ir a donde yo quiera? Si tan solo pudiera ir a donde yo quiera y como yo quiera y cuando yo quiera, yo sería el hombre más feliz. Yo creo que nunca más volvería a quejarme de nada si tan solo volviera ¿a qué? A caminar. Aquí Marcos tiene la intención de dejarnos ver cómo para Jesús no era más relevante sanar la parálisis de este hombre, sino concederle el perdón de sus pecados, porque de lo contrario este hombre se quedaría perdido en una terrible condición. Esta es la razón por la cual Marcos hace este énfasis acá. Jesús sabía que este hombre igual se iba a morir a pesar de que en ese momento él lo podía sanar. Jesús sabía que ese hombre, aunque Jesucristo lo sanara en ese momento para satisfacer las expectativas de él y del público, Jesús sabía que igualito ese hombre se iba a morir. Y esta es la realidad de tu persona y de mi persona. No somos eternos. Llegará un día en que la pelona aparecerá, y discúlpeme lo coloquial, pero esa es la verdad, mis amados. Por más que usted se aplique Botox, por más que usted vaya y se coloque no sé qué y lleve la vida más saludable para usted poder mejorar la calidad de vida, usted puede mejorar su calidad de vida teniendo una buena alimentación, pero el resultado todos lo sabemos, que tarde o temprano sencillamente la muerte hará su efecto. Y como lo hemos dicho, para el creyente verdadero, nacido de nuevo, el único propósito de la muerte es entregarnos en las manos de ¿quién? De Jesucristo, punto. Por eso es que el verdadero creyente no tiene temor a esto. Romanos 8, 35, 36, que dice que ni la vida ni la
muerte podrá separarnos, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Vea la convicción y vea la seguridad del creyente. Esta es la realidad. Él sabía que ese hombre sencillamente se quedaría perdido en una terrible condición si solamente lo sanaba. Jesús sabía que este hombre igual se iba a morir, a pesar de que en ese momento él lo podía sanar. Si Jesús solo lo hubiera sanado, no habría resuelto el mayor de los problemas que este hombre tenía. Si él solamente lo hubiese sanado, lo hubiese dejado en una condición aún mucho peor. Porque lo que ese hombre no podía hacer mientras que estaba allí, tirado en esa cama, ahora pudiendo caminar, ¿qué iba a hacer ese hombre? Se iba a desatar. La hueca expectativa que tenía este paralítico y todos los que estaban en ese momento nos enseñan algo trágico y que lamentablemente muestra la realidad de millones de almas. La expectativa hueca que este hombre tenía de simplemente recibir una sanidad y la expectativa hueca que tenía la audiencia que estaba en ese momento nos muestra la triste realidad de millones de almas en el mundo. ¿Y cuál es esa realidad? Esa realidad es la ilusión en la que viven la mayoría de las personas, incluyendo muchos que profesan ser cristianos. ¿Cuál es? Pensando que hacerse de esas cosas llenarán sus vacíos. Al igual que ese paralítico, muchas almas tenían un diálogo en sus propias mentes, donde decían para sí mismos. El paralítico, ¿qué decía? Si tan solo me pudiera levantar. Pero ¿qué decían ellos desde allá? Al ver que Jesús podía hacer esos milagros y esas maravillas. Y aún nosotros en nuestro contexto podemos hacernos este mismo diálogo que ese hombre tenía consigo mismo. ¿Qué diálogos normalmente se hace la gente si tan solo sanara esta enfermedad? Y ahora llevemos este diálogo a nuestras mentes. ¿Cuál es el diálogo que muchas personas se hacen para con Dios? ¿Qué se dicen para sí mismos? Si tan solo me sanara de esta enfermedad. Si tan solo alguien me amara, si tan solo tuviera un mejor matrimonio, si tan solo tuviera un trabajo mejor remunerado, si tan solo tuviera hijos obedientes, si tan solo fuera más joven, si tan solo viviera en otro país, si tan solo tuviera 2 kilos menos o 3 kilos de menos, si tuviera esa sierva y ese siervo que todos los domingos lo veo en la congregación. Tal vez este era el diálogo que muchas personas hacían, o es el diálogo comparándolo con el paralítico que muchas personas en este tiempo se hacen. Una expectativa hueca, pensando que esos son sus mayores conflictos, aquello con lo cual se lograrán saciar. Si esas son tus expectativas, si tú crees que logrando esas expectativas que acabamos de nombrar aquí por encima, porque yo sé que usted tiene otras expectativas, si usted cree que logrando eso va a alcanzar una cúspide donde usted se va a sentir completamente autorrealizado, o donde va a alcanzar la realización, perdóname, mi amado, usted está equivocado. Estás equivocado si crees que por tener cualquiera de esas cosas vas a tener una vida plena y feliz. Es una mentira. Cualquier cantidad de personas han logrado todo eso, pero sencillamente aún en este tiempo se sienten como vacíos. Gente que ya no haya que postear por sus redes sociales para poder alimentar las expectativas de otros. Ya no hayan que subir por esas redes sociales para poder alimentar lo que el mundo les pide. Porque el mundo les pide, les exige. Tienes que darme un reporte semanal y diario. A veces hay personas que si no postean algo diario, si no suben algo diario al estado de WhatsApp, se sienten que como que algo les falta. Y perdóneme, yo no me quiero meter aquí con sus redes sociales ni con el estilo de vida o con lo que usted haga con su teléfono. Sea libre de hacer lo que quiera. Pero es importante que entendamos esto, mis amados. Nada, absolutamente nada, que el mundo nos demande y que nosotros procuremos saciar al mundo o saciar nuestro corazón nos podrá traer una verdadera felicidad o un verdadero gozo, porque sencillamente el único que tiene el gozo verdadero es el Señor y es el único que te lo puede entregar. Tú debes comprender esta verdad. Y este hombre estaba depositando su alegría y su gozo en eso, con sus ojos allí brotados. ¿Dónde está ese hombre todavía? Allí en el piso. Él todavía no se ha levantado. Allí está. ¿Por qué? Porque en el interín, mientras que él estaba esperando, después dice la palabra que toda la gente comenzó a cavilar en su corazón. Y eso ya lo vamos a leer más adelante. Pero ahora debemos entender que ninguna cosa que nosotros creemos que es nuestro verdadero problema, es nuestro verdadero problema.
Aquí Jesucristo nos está dejando en una perspectiva clara que el verdadero problema del ser humano es el pecado que lo ha alejado, que ha creado un abismo entre Dios y los hombres. Sencillo, el evangelio se trata de esto. La mala noticia es que se abrió un abismo entre Dios y los hombres por causa del pecado, y la única solución que había era que Cristo apareciera con su cruz y creara un puente para que ahora nosotros volviéramos al lugar de donde salimos. Eso es el evangelio, y eso es lo que Marcos quiere decirnos acá. Aquí el Espíritu Santo quiere hablarnos a todos nosotros. No hay otra cosa más importante para la vida del ser humano que ser reconciliado con Dios. Y es que la vida, mis amados, te va a demandar cualquier cantidad de cosas. Y aún tú puedes demandar cualquier cantidad de cosas de la vida, pero ninguna de esas vidas te va a saciar, aunque intencionalmente muchas veces la vida te permita esas cosas para ti que estás fuera del contexto de la realidad de la salvación de Cristo. Hay una frase por ahí: cuando la vida quiere darte un castigo, terminará dándote todo lo que deseas. Y es muy cierto. A Madonna le hicieron una entrevista donde ella dijo: yo he logrado lo que cualquier persona puede imaginarse. Pero dice ella con sus palabras: aún logrando todas esas cosas, siento la necesidad de seguir cada vez retándome a mí misma y logrando mayores y mayores cosas. Pero al final entiendo que sencillamente es un vacío que nunca podré llenar. Y esas son palabras de esta mujer, son palabras de ella, de una persona que está fuera del contexto de la realidad de la salvación de Cristo. Y aún a veces, muchas veces nosotros no entendemos esta verdad. Por más que queramos saciar nuestras vidas de cosas, no podremos saciarla. Pero eso, mis amados, no fue lo que el Señor Jesucristo hizo con el paralítico. Él no le dio lo que él quería, Él le dio lo que necesitaba. No esperes de Dios lo que tú quieres, espera de Dios lo que realmente necesitas. Lo que Él sabe en su soberana voluntad que tiene que entregarte, porque va a ser lo que verdaderamente va a ser una bendición para tu vida. No lo que tú crees que va a ser una bendición para tu vida. Mi amado, hay cosas que sencillamente cuando llegan a las manos de las personas, sencillamente se vuelven en una maldición en las manos de esas personas, porque se descontrolan, porque no han desarrollado un nivel de administración, porque no saben qué hacer ni siquiera con sus vidas, ni siquiera con lo que tienen ahorita, y aún andan pidiéndole otras cosas mayores al Señor. Entendamos esta gran realidad. Y no era la sanidad de su cuerpo lo que este hombre necesitaba, era la sanidad de su alma, lo que este paralítico verdaderamente necesitaba. Más urgentemente era el perdón de sus pecados, y eso fue precisamente lo que Cristo le dio. Mi amigo, otra vez, yo no sé cuál sea tu mayor anhelo en esta mañana, pero si es algo fuera del Señor Jesucristo y del perdón de sus pecados, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Si hay un deseo en tu corazón, pero ese deseo de tu corazón está fuera del perdón de los pecados que solamente Jesucristo puede darte, estás cometiendo el más terrible y destructivo de todos los pecados. Cualquier persona en este lugar que tenga un deseo en su corazón y que ese deseo sea más fuerte que el deseo de ser perdonado en Cristo Jesús, y que deposite ese deseo en otras cosas triviales de este mundo, sencillamente está convirtiendo el más terrible de los pecados. ¿Y cuál es? Idolatría. Porque estás depositando toda tu pasión, tu fuerza, tu tiempo, los años que te quedan de vida para solamente enfocarte en esas cosas. Tengamos sueños, metas, propósitos, hagamos cosas, sí, pero que nunca esas cosas estén por encima de nuestra pasión y de nuestro deseo por el Señor. Es un asunto de prioridades. Y en la línea de prioridades para un hijo de Dios, lo primero, ¿quién es? El Señor. Dios debe ser lo primero. Lo que Marcos quiere enfatizar o resaltar en este pasaje es que según Jesús, ninguna necesidad humana es más urgente que el perdón de los pecados. Porque algún día tendrás que presentarte en el tribunal de Dios para dar cuentas por tu vida, y en ese juicio nadie saldrá bien parado. Porque Jesús sabe que nuestra mayor necesidad es el perdón de los pecados, porque Él sabe que un día tendremos que comparecer ante el tribunal. Y sería un delito de parte de Jesús, por decirlo de alguna manera, que dejara a este hombre solamente sanado y que este hombre no fuera perdonado. No sé si lo logra ver. Por esa razón nuestro mayor problema es que necesitamos ser perdonados. Y ese perdón viene a raíz de un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Nadie saldrá bien parado del tribunal de Cristo a menos que suceda el gran milagro que acontece en la vida de aquella persona cuando se arrepiente. Dice la Escritura en Hebreos 4:13, por favor léalo conmigo allí rápidamente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿En dónde? Aquí está hablando del tribunal del Señor.
Llegará un día en que estaremos allí delante de Él y sencillamente no habrá nada que quede escondido, que quede allí debajo de la alfombra, que quede debajo del tapete. No, ¿qué dice Hebreos? No hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿En dónde? En su presencia. Nosotros estaremos absolutamente desnudos, en una condición completamente transparente, donde todas las palabras, cada segundo de nuestras vidas, absolutamente todo lo que hayamos hecho, quedará exhibido, porque los folios del reino de los cielos serán abiertos y saldrá allí cada instante, cada pensamiento, cada acto que hayamos hecho. Sencillamente ante esa gran realidad, nosotros estaremos frente al Dios Todopoderoso, omnisciente. Es más, en ese momento veremos la omnisciencia en su máximo nivel, porque todo lo que nosotros pensábamos que había sido olvidado y que sencillamente Dios no lo tomaría en cuenta, todo eso saldrá al frente delante de nosotros. Hay un tribunal, y de la misma manera, escúcheme, así como decíamos ayer, una persona que haya matado, violado, y que se tienen las pruebas de que ese hombre hizo eso, que mató y asesinó a esa niña, ¿qué es lo menos que se espera humanamente? ¿Que ese juez lo deje ir? No, que ese juez lo agarre, le dé un acto donde ese hombre quede dispuesto a pagar el precio. De la misma manera, el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre ha buscado la independencia de Dios y ha buscado hacer lo contrario. Por lo tanto, eso lo convierte en un pecador. Y de la misma manera como el juez humano no puede dejar ir a ese hombre que mató y violó, de la misma manera Dios no puede pasar por alto el pecado de ¿quién? Del hombre. Ese pecado debe ser justificado. La justicia de Dios, que es absoluta y perfecta, demanda justicia por parte del pecador. Pero escúcheme, ¿quién de nosotros, qué ser humano puede justificarse delante de Dios? ¿Quién, mi amado? Absolutamente nadie. No existe nadie que pise la faz de esta tierra que pueda justificarse delante del Señor solamente a través de un sacrificio. Pero la pregunta es, ¿quién persona o qué ser humano pudiera ser tan puro para que pudiera ser colocado en la cruz y pagara y aplacara toda la justicia de Dios y la furia de Dios que venía sobre nosotros? Absolutamente nadie, solamente Jesucristo, el Cordero de Dios, pudo apaciguar esa ira y justificarnos delante del Señor. Solamente Jesucristo, el Cordero de Dios. Y la resurrección de Cristo al tercer día es la garantía de que Jesús fue perfecto y que no se halló pecado en Él, y que pudo propiciar nuestros pecados y pudo hacernos libres del acta de decreto que nos era contraria. Vemos esto, mis amados, es la oportunidad del Señor ayudándonos. Volvemos a leer Hebreos 14:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Por favor, de verdad, yo le doy gracias al Señor porque se nos permita a todos nosotros escuchar esta verdad. No existirá tal cosa, mis amados, como que esto no lo van a ver, esto lo voy a dejar por acá atrás. Acuérdese de Saúl y Samuel. Samuel llega, a Saúl se le da una orden, acaba con toda esa gente, mata al rey y a todos, que no quede nadie. ¿Qué hizo Saúl? Escogió las mejores cositas, los mejores animales, las mejores vaquitas, los borreguitos, y los dejó allá atrás. Fue desobediente. Samuel aparece delante de él y le dice: ¿qué has hecho? ¿Y cuál fue la apariencia de Saúl? Nada, yo fui obediente, yo hice lo que me mandaron a hacer. A mí no me estés diciendo nada, Samuel, porque mírame, aquí estoy. ¿Pero qué le dice Samuel? Ajá, tú dices que ya fuiste obediente, pero ¿qué es ese bramido y ese ruido de animales que yo escucho detrás de ti? El pecado, la desobediencia de Saúl lo dejó completamente expuesto. El pecado de Saúl chillaba, gritaba a los oídos de Samuel, que era en ese momento el representante de Dios. De la misma manera, todos nuestros pecados serán como esos pequeños borregos cochinos que chillarán delante de la presencia del Señor, y que no podremos callarlos. Por más que querramos llegar allá al cielo y decir: Señor, mira, yo estoy aquí, gracias a tu gracia y a tu misericordia, pero déjame decirte que te eché una manito, ¿viste? Mira, yo ayudé a cruzar a la viejita, yo daba tantos diezmos en la congregación, daba tantas ofrendas, ayudé, hice esto, lo otro. Nada de eso
podrá justificarnos. Solamente la justicia de Jesucristo en nosotros es lo que puede librarnos. Solamente Cristo puede justificarnos. El Señor, mis amados, si nosotros no estamos bajo la gracia del Señor, sencillamente estamos perdidos. ¿Y cómo se logra eso? Te preguntarás tú que viniste hoy por primera vez. ¿Cómo yo hago para ser justificado por eso? Sencillamente cree en el Señor Jesucristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo tu estado de pecado. Humíllate ante Él. Cree en Él, deposita toda tu fe en Él para hallar esa salvación. Y sencillamente podrás hallar esa misericordia. Esa es la única manera. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad. ¿Y la qué? Y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Pero ¿qué nos dice aquí el último extracto del versículo 13 de Hebreos 4? Que todos tendremos que dar cuenta. Dios conoce nuestra vida, mis amados. Dios conoce cada íntimo detalle. Romanos 3:10, que dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, porque todos se desviaron. Romanos 3:10, por favor búsquelo. A una se hicieron inútiles. Todos, absolutamente todos. Pero en medio, mis amados, de ese panorama, ¿qué hace el Señor? En medio de ese panorama tan aterrador que aquí Romanos 10 nos habla. Porque ¿qué nos habla Romanos 10? ¿Lo está leyendo? Nos habla de que sencillamente todos estábamos inútiles, o sea, incapacitados, amordazados por causa del pecado, y no podíamos hacer nada por nosotros mismos, nada. Y en medio de ese aterrador escenario que contiene esta realidad tan grande en la vida del ser humano, también Dios nos muestra su amor. Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor para con quienes, para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Aquí nos damos cuenta de que solamente el Señor podía resolver ese problema tan grande. Y mis amados, fue Dios mismo quien decidió hacerlo. Fue Dios quien decidió venir a rescatarnos. Ha sido Dios, no ha sido tú, mi amado. No ha sido una decisión que tú has tomado. Ha sido Dios mismo quien ha venido a rescatarte de tu propio pecado, de tu propia maldad, de tu propia perversión. Esta es la verdad. Por favor, mira a ese Jesús, mira a ese Dios que tanto nos ama a pesar de lo que somos. Mis amados, Marcos 2, 6 al 9, volvemos otra vez allí a donde estábamos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Recuerde que el paralítico está donde todavía, en el piso. Estaban allí algunos sentados de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Bien, ahora, esta era la actitud que tenían los fariseos. Ellos estaban completamente desentendidos y veían al Señor como un simple curandero, como alguien que había llenado el anfiteatro. Pero no le hablan de su verdadera condición y de lo que en realidad la gente necesita, que es arrepentirse de sus pecados. Por consecuencia, esto trae a la luz una fábrica de falsos cristianos que solamente esperan algo de parte de Dios, pero que no están dispuestos a rendir sus corazones delante de aquel que los llama al arrepentimiento. Esta es la gran verdad. Esta gente cavilaba dentro de su corazón y pensaban solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Ellos no saben lo que más adelante Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 29, expresa cuando Juan mismo dice, al ver que Jesús llega, ¿cuáles fueron las expresiones de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia hace esta afirmación. Jesucristo estaba en toda su autoridad. Dios encarnado, Dios en su posición de hijo, en su deidad, tenía la autoridad ¿para qué? Para perdonar pecados. Sin embargo, estos escribas no lo veían de esa manera. La expresión de los escribas en el versículo 7, donde dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, era totalmente cierta. Ellos estaban en lo cierto, ellos estaban diciendo una verdad. ¿Quién era el único que podía perdonar los pecados para el contexto de ellos, para la época de ellos? ¿Quién era? Ellos estaban en una absoluta verdad. Pero ¿qué dice Isaías 43? Aquí vemos la afirmación de lo que estaban diciendo estos fariseos. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso dice Isaías 43:25. Probablemente estos escribas, cuando estaban viendo a Jesús diciendo que él perdonaba pecados, pensaron en Isaías 43:25, pero ya va acá. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cómo él puede venir a decir que perdona, llamarlo hijo, si el único que puede perdonar pecados es el Señor, es Dios? Y es verdad. Es evidente que esto es una verdad. Ellos no estaban errados en esto. Pero en lo que sí estaban errados era que ellos no se habían dado cuenta que estaban delante nada más y nada menos que del Hijo de Dios, al cual se le delegó toda potestad para que el ser humano hallara el perdón y se pudiera reconciliar con el Padre. Estos hombres no entendían esta verdad. Estaban de alguna manera cegados. Ya Jesús, mis amados, había demostrado en el capítulo anterior que Él era capaz de sanar todo tipo de enfermedades. Él acaba de sanar al final del capítulo 1, ¿se acuerda? Lo vimos las semanas pasadas. ¿A quién sanó Él? A un leproso. ¿A quién más sanó? A la suegra de Pedro. Solamente con decirle, yo quiero ser limpio, y dice que al instante la lepra se fue. Jesús, mis amados, tenía ese poder. Para él era fácil sanar a este paralítico. Él tenía toda la autoridad y todo el derroche para desbordar su poder sobre la vida de este hombre, de este paralítico. Ya Jesús lo había hecho y lo había demostrado en el capítulo anterior. Era capaz de sanar todo tipo de enfermedades. Era más fácil sanarlo, mis amados, y es lo que tenemos que entender acá. Era más fácil sanarlo que concederle el perdón, porque ese perdón le iba a costar a Jesús mucho sufrimiento, padecer como el varón de dolores que dice la palabra. Recordemos que hasta este momento este hombre todavía estaba paralítico, ya estaba perdonado, pero todavía se encontraba en esa situación. En este interín los escribas y las personas cavilaban y murmuraban. Por favor, todos estamos esperando que este hombre se pare. ¿Qué andas tú diciendo que perdón de pecados de qué? Queremos es verlo que se pare, a ver, que se pare ya. Cualquier parecido con la realidad no creo que sea coincidencia. Pero esta es la actitud que vemos en muchos servicios los domingos por la mañana. Gente que simplemente viene a prostituirse. ¿Qué hace la prostituta? Lo vuelvo a decir. Aquí no estamos para sentimiento, vamos a hacer lo que venimos a hacer. Vamos a hacerlo, dame lo mío y vete de aquí. No me interesa quién eres. Dame lo mío ya. Y cómo vienen muchas personas cada domingo por causa de lo que desde los púlpitos se les ofrece a la gente. Por causa de que hay púlpitos que andan ofreciéndole, son milagros y en muchas ocasiones falsos. Milagros falsos. Por causa de eso, ¿cómo viene la gente a la congregación? Con una prostitución descarada, donde solamente vienen a decirle a Dios, dame lo mío. Dame lo mío, y una vez que lo reciben, chao, sencillamente no me interesas, que Dios ni que Dios, por favor, yo tengo cosas que hacer. Esta es la realidad en la cual nos encontramos. ¿Qué necesita el ser humano, mi amado? Arrepentirse, porque de igual manera, sencillamente las personas van a fallecer. ¿Creemos en ese poder? Por supuesto que sí, pero creemos en que el que tiene el poder y la autoridad es ¿quién? Es Dios, y Él lo hace bajo su soberana voluntad. No cuando nosotros pretendemos manipular esa voluntad. ¿Sí se entiende eso? Dios tiene el poder de sanar. Dios tiene el poder de hacer cosas sobrenaturales. El Señor es soberano y hace con quien quiere lo que quiera hacer. No podemos estar forzando nada. Simplemente dejemos que sea el Señor quien obre conforme a su voluntad. Para Jesús era más fácil sanarlo. Era más fácil sanarlo. El perdón de pecados, Jesucristo sabía que iba a acarrear una consecuencia de sufrimiento para su vida. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos en este interín a la gente esperando que este hombre se parara. Pero aquí vemos la humanidad religiosa y la mortalidad limitada de estas personas que no querían reconocer que Cristo era el Señor, el Mesías. Marcos presenta a Jesucristo como el siervo, el Mesías sufriente que vino a quitar el pecado del mundo. Marcos quiere hacernos ver que el perdón por parte de Jesús hacia el paralítico era una evidencia de que Jesús tenía la autoridad para concederle algo más grandioso que la sanidad del cuerpo. El perdón por parte de Jesús hacia el paralítico era una evidencia de que Jesús tenía la autoridad para conceder algo más grandioso que la sanidad del cuerpo. El hecho de que Jesús le haya dicho, perdono tus pecados te son perdonados.
Marcos lo que quiere reflejarnos allí es que Jesús tenía un poder aún mayor para entregarlo, algo que estaba en una posición mayor que simplemente sanar a ese hombre o traerle la sanidad de su cuerpo. Después de entender esto, por eso vemos las contundentes palabras de Jesús en el versículo 10, con el cual da un ultimátum a todos los presentes. Jesús suelta por su boca esta gran verdad, donde da un ultimátum a todos los presentes. ¿Qué dice el versículo 10? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Vea la escena. Jesús les está queriendo decir, aquí hay algo que verdaderamente es lo que tú necesitas, lo que todos necesitan y la razón por la cual he venido a este mundo. Esta es la razón por la cual he tomado forma de hombre, por la cual me he encarnado en el cuerpo de un mortal, para que ustedes vean todo el amor de Dios, para que ustedes entiendan que esta es la razón por la cual he venido, para que ustedes comprendan que es mucho más importante que ustedes sean perdonados y que no se pierdan en el infierno, a que sencillamente yo los sane y lo deje en la misma condición. Todos ellos aplaudían y esperaban. Era la intención de esta gente, la que vemos cada domingo en las congregaciones, gente agolpándose, músicos con los instrumentos a full mecha sonando, alguien con una voz gritona llamando a personas, esperando que sucedan cosas para poder creer, a que sucedan cosas para poder entonces creer en la misericordia de Dios, en el poder de Dios. Entonces decir, bueno, Señor, si me sanas, te voy a ser obediente. Y lo peor, se hacen promesas y le hacen promesas a Dios. ¿Por qué tienes ese cabello largo? Porque le hice una promesa al Señor. ¿Por qué estás aquí caminando con chapitas y vestido de morado? Porque le hice una promesa al Señor. Pero ¿quién dice que son las promesas que nosotros le hemos hecho a Dios las que nos van a salvar? Es la promesa de que Dios ha entregado a Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarnos, lo que verdaderamente le da el gozo a nuestras almas. Mis amados, por favor, tus promesas sencillamente son limitadas. La mayoría de esa gente se olvida con el tiempo. Entonces hay una expectativa, gente esperando el milagro que suceda ya. Ya el Señor había hecho lo más importante, perdonar a este hombre. Pero versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto es lo que ustedes querían ver, allí está, pero quiero que sepan que no es lo que verdaderamente ustedes necesitan. Lo que ustedes necesitan es ser perdonados. Y eso es lo que les estoy diciendo a través de este hombre. Y por eso en mi providencia permití que este hombre llegara hoy hasta aquí y en estas condiciones, para mostrarles que es el perdón de sus pecados lo que verdaderamente sus almas necesitan. Y dice, y tomando su lecho salió delante. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó el que era paralítico enseguida, y tomando su lecho, su catre, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tal vez habrían visto a alguien supuestamente haciendo milagros en otros momentos, a otros curanderos, pero a alguien que viniera no solamente a ofrecer una sanidad física, sino también el perdón de los pecados que traería su destrucción, era algo que sencillamente no habían visto nunca. Dos cosas ocurrieron aquí simultáneamente. Su parálisis fue sanada, sus músculos se fortalecieron de tal manera que el paralítico se puso de pie, tomó su camilla y salió caminando. Si cualquiera de nosotros hubiera estado allí, ¿qué hubiésemos dicho nosotros, mis amados? Sorprendidos hubiésemos estado por la sanación del paralítico, pero eso no fue lo más importante, ni fue lo más extraordinario que sucedió en ese momento. Ese milagro era más una evidencia de la autoridad que tiene Jesús para conceder a los hombres que confían en Él el perdón de todos sus pecados. Esa era la evidencia de esto. El Salmo 32:1 que dice, bienaventurado, fíjese lo que Jesucristo les está diciendo acá a estas personas. Mis amados, por favor, esta gente conocía la ley, esta gente conocía los salmos, esta gente sabía lo que los profetas habían dicho. Ellos sabían que el Mesías, el propósito del Mesías era traer salvación, ¿no? Y aquí David lo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este paralítico salió caminando de la casa aquel día, pero debemos tener en cuenta que eso no impidió que su cuerpo continuara el proceso natural de deterioro
que culminaría con su muerte. ¿Ese hombre fue sanado? Sí. ¿Ese hombre se levantó? Sí. Pero debemos entender que eso no iba a detener el proceso de descomposición y de deterioro natural que lo iba a llevar a él a morir. Él igualito se iba a morir. Debemos considerar eso. Aquí vemos que el Señor perdona. Debemos estar conscientes que el mayor milagro es nuestra salvación. Es tu salvación, mi amado, por favor. Corre por tu salvación, humíllate por tu salvación, implora por tu salvación. Sencillamente la muerte va a venir, a pesar de que en algún momento seamos sanados. Pero no podemos poner por encima eso. Lo principal, mis amados, es tu salvación. ¿Qué necesitamos nosotros verdaderamente? Arrepentimiento de pecado. Y eso solamente viene cuando la predicación, la palabra se expone seriamente como debe ser. Esta es la verdad, mis amados. Todos nos vamos a morir. Como dice un letrero en un gimnasio: coma bien, haz ejercicio y muérete de todos modos. El beneficio físico que este hombre recibió fue extraordinario, pero fue temporal. Pero el perdón de sus pecados le aseguró a este hombre un lugar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Y no solo eso, no solo ese perdón le dio a este hombre la libertad y el gozo de verse aceptado por Dios, no por lo que él hiciera, ni por lo que él dijera o dejara de ser, sino por la gracia que Jesús decidió otorgarle gratuitamente en ese momento. Aquí había una gran cantidad de personas que cavilaban, tal vez decían: este hombre tal vez se merezca la sanidad, pero no se merece el perdón. Las palabras de Jesús al decir: hijo mío, tus pecados te son perdonados, eran definitivas y absolutas. ¿Ya qué importa? O sea, si Jesús le estaba diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados, ¿será que a ese hombre le tenía que importar todo lo que las personas podían cavilar o pensar o decir? No importaba en ese momento. Lo que piensen otros de tus pecados es lo que Jesús le está diciendo: hijo, te estoy llamando hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que piensen otros sencillamente de tus pecados no importa, pero lo que piensa el Dios del cielo, el Dios de toda perfección, eso sí importa. Y ese mismo Dios hoy te está diciendo: yo, hijo de Dios, te estoy diciendo delante de ese Dios Padre: hijo, aquí no hay lugar para triabilidades, es lo que le está diciendo el Señor. Aquí no hay lugar para cosas pasajeras. Aquí lo que interesa es que tú te salves y que seas perdonado. No importa, mi amado, lo que tú logres en este mundo, nunca es suficiente. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí: yo te perdono, eso es lo que necesitas. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, a esta iglesia hoy aquí? No importa lo que tú logres en este mundo, nunca es suficiente. Es como una sanguijuela, mi amado, que tenemos dentro de nosotros, que nos pide cada vez: dame más, dame más. Dame más. ¿Qué quiere la carne? ¿Qué quiere tu cuerpo? ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué quiere tu mente? Sencillamente que lo sacies. Pero es una sanguijuela insaciable, como lo hablábamos ayer en el discipulado, como lo dice Eclesiastés: estómagos insaciables, estómagos que no se sacian. Esa es la realidad tuya y la realidad mía. Sinceramente, nada de este mundo nos podrá saciar, solamente el Señor. El apóstol Pablo nos dice que existe un deseo desenfrenado en el vientre del hombre. Él nos dice que hay un deseo desenfrenado en el vientre del hombre. Dice que bajas son los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? La codicia, la envidia, los celos, la murmuración, la fama. Todo eso es lo que quiere el hombre. Primera de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Sino del mundo. Vea por favor eso. Dios nunca va a colocarte a ti deseos malos, ni va a buscar vanagloria para tu vida. Eso no proviene del Padre. Eso proviene ¿de dónde? Proverbio 30, 15 al 16 dice: la sanguijuela tiene 2 hijas. Fíjese estas palabras tan duras y reales. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame, dame. Y dice posteriormente: hay 3 cosas que no saciarán, y una cuarta no dirá basta. El Seol, el mismo infierno encendido, ardiendo, esperando almas y almas que caigan y que vayan a ese lugar. El Seol abierto como una boca llena de fuego, de gusanos, que por cierto, como lo dice la palabra, es donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Ese Seol es insaciable, nunca dirá basta.
¿Y qué más? ¿Y la matriz qué? Estéril. La tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. Un comentarista de la palabra dice que nosotros somos como esa matriz estéril en el contexto de nuestra carne y de nuestra humanidad que nunca se sacia. Es como esa matriz estéril. De la misma manera son nuestras carnes, nuestros cuerpos insaciables, que una y otra vez vamos a introducir cosas en nuestros cuerpos, vamos a lograr cosas, vamos a alcanzar cosas, vamos a ser inoculados. Nosotros mismos vamos a inocular nuestro cuerpo con un montón de cosas, nuestra vida, nuestros corazones, con un montón de cosas. Pero ¿qué dice la palabra? Esa carne es estéril, esa carne sencillamente nunca se va a saciar. Es como un fuego que quema una y otra vez las cosas y que dirá más, más y más. ¿Qué te dirá tu carne? Una y otra vez, ¿qué te va a decir, mi amado? ¿Qué te va a decir tu carne? Más, dame más, dame más. Por esa razón nunca vas a poder saciarte con las cosas que este mundo te ofrece. Tú que estás escuchando este mensaje por primera vez, nunca podrás saciar tu carne, tu vida, tu existencia con una mujer a tu lado, con un carro, con un teléfono, con unas redes sociales, con el pecado, con la fornicación, con el adulterio, con la fama, con el reconocimiento y los aplausos de la gente. Nunca vas a poder saciarte con eso, porque nunca te dirá basta, ya me siento satisfecha. No, será insaciable constantemente. Pero Cristo ha hecho la obra de satisfacción más grande en nosotros. Cristo sí tiene la posibilidad y la capacidad. John Piper dijo: el pecado es lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho con Dios. ¿Cuál es la razón por la cual la matriz de nuestra carne nunca se sacia? Es porque está insatisfecha. Y cuando tú pretendes satisfacer tu carne, cuando tú pretendes darle gusto a tu carne y caes en la tentación y en el pecado, sencillamente, ¿qué estás queriendo decir tú? Que no estás satisfecho con Dios. Cuando una persona peca, lo hace, ¿por qué? Porque su corazón no está satisfecho con Dios. Y por lo tanto, si no está satisfecho con Dios, es porque nunca conoció a Dios. Si una persona que dice ser cristiana va a la iglesia, dura años asistiendo, pero todavía siente atracción y se va a buscar esas cosas y alimenta su carne en la matriz de su carne, que es insaciable con esas cosas, perdóneme, mi amado, pero usted no es creyente. Perdóneme, si usted siente la necesidad de satisfacer eso, es porque usted no ha sentido satisfacción en la persona de Dios. Porque la persona que ha sido satisfecha con Dios, yo pregunto algo, ¿qué otra cosa lo podrá satisfacer? Si fuera de Dios, absolutamente no hay nada. Recordemos que el corazón caído no se sacia y constantemente estará buscando los placeres de este mundo. Pero el corazón regenerado entra en un estado de saciedad con Dios en el nuevo nacimiento. Si has nacido de nuevo, si verdaderamente te has arrepentido, si verdaderamente has atravesado el nuevo nacimiento, que ya hemos hablado bastante de eso, entonces, mi amado, ya tú te sientes satisfecho con Dios. Ya tú estás enfocado en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya tú sabes que las demás cosas simplemente son añadiduras. Son añadiduras por las cuales no te vas a desvelar, no te vas a desganar, no te vas a desvivir. Tu principal atracción y tu principal fuente de satisfacción se llama Dios. Yo necesito que esta palabra se vuelva una realidad en mi vida. Por medio de la fe en Jesús, el Dios del cielo perdona todos nuestros pecados y pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Segunda de Corintios 5:21, que dice aquí el apóstol Pablo, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios con él. Dice alguien que esto es como lo siguiente: imagínese que usted cae en una deuda muy fuerte con alguien, con el banco, vamos a colocarlo así. Usted tiene una deuda muy grande con el banco, pero si de repente usted está incapacitado de pagar esa cuenta y aparece alguien y dice: mira, ¿sabes qué? Quédate tranquilo, que ya te pagué tu cuenta. ¿Qué vas a sentir tú? Un agradecimiento, vas a sentir tranquilidad. ¿Por qué? Porque te pagaron la deuda. Pero déjame decirte algo: Jesucristo hizo algo mucho más maravilloso que esto. Jesucristo no solamente pagó tu deuda, sino que aparte de que pagó tu deuda, que había quedado en cero, Jesucristo agarró y la recargó para con el Padre.
¿Qué dice aquí? Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, y aquí está el gran misterio, para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. O sea, nuestra deuda Cristo la pagó, pero esa cuenta no la dejó en cero. ¿Qué hizo Jesucristo? A través de su justicia llenó nuestras cuentas delante de Dios con la justicia de Él, para que cuando estemos delante de Dios Padre podamos ser justificados con esa justicia infinita y perfecta. ¿Cuántos pueden ver esto? Esto es lo que se conoce como el gran misterio del cambio, del intercambio. O sea, ¿qué hizo Jesucristo al que no conoció pecado? Toda la gracia que estaba en Él, toda la justicia que estaba en Él, ¿qué hizo Él con esa justicia? ¿La colocó en quiénes? En nosotros. ¿Y qué hizo Él? Agarró todo el pecado que había en nosotros y lo colocó ¿dónde? Lo colocó sobre sus espaldas. Por eso es que Isaías 53:5 que dice: fue molido por nuestros errores, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Jesús. Lo que tú y yo nos merecíamos lo tomó Él. Y no solamente Él lo tomó, sino que colocó su justicia en nuestras vidas. Y ahora nuestra cuenta delante del Padre está llena, no está en cero, mi amado. Hoy quiero que veas esta gran verdad. Has sido perdonado, Jesús pagó tu deuda, pero no la ha dejado en cero. Él la llenó con su justicia. ¿Cuántos salirán por eso? Simplemente dos aplicaciones. Número uno, el perdón de Cristo nos hace hijos de Dios. Si regresamos otra vez a la escena del paralítico, la frase que Marcos escribe acerca de Jesús dirigiéndose al paralítico diciéndole: hijo, ¿qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta expresión que Jesús usa aquí de hijo es Jesús mismo mostrando el amor de ¿quién? Del Padre, queriéndonos adoptar por medio de Él, de Cristo, para que seamos hechos sus hijos. O sea, para que seamos hechos hijos de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos la determinación de sacar a la humanidad de su condición como hijos de desobediencia, como hijos de ira, según lo que dice Efesios 2, del 2 al 3. No lo busque ahorita, pero anótelo, lo busca en su casa o si lo quieren colocar en las pantallas. Aquí vemos la determinación de sacar la humanidad de su condición como hijos de desobediencia e hijos de ira, según Efesios 2:3, para convertirnos en hijos de Dios. Por lo tanto, la primera aplicación aquí, y quiero que dejes de verla como un cliché y que la veas como una verdad, por cuanto hemos hablado todas estas verdades. Ciertamente el Señor perdona nuestros pecados para que nosotros seamos hijos de Dios. Por lo tanto, hoy tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios si vienes a Cristo arrepentido y colocando tu fe en Él. Y si tú ya tienes meses y tal vez años en la congregación, pero todavía no has entendido esta verdad, es necesario que hoy la veas. El propósito de Jesús, el propósito del Padre entregar a su Hijo es para ganar muchos hijos a través del Hijo. Por lo tanto, tú y yo, a través de Jesucristo, tenemos la oportunidad de recibir la credencial de ser hechos hijos de Dios. Llévate esta aplicación y considérala en tu vida. Camina como un hijo y mira que el Señor te ha perdonado. Por favor, no practiques el pecado. Renuncia a todas las cosas, a los deseos de tu carne, que tu carne quiere que las sacies. Recuerda esas palabras. Tu carne es como una matriz estéril que nunca será saciada. No pretendas tú que con satisfacer tu carne y tus deseos terrenales, con eso te vas a saciar. Vas a montar tu taller de lo que quieras montarlo. Vas a comprarte el carro que quieras montar. Vas a tener los millones de seguidores en el Facebook, en el Instagram y en el YouTube. Vas a lograr todas esas cosas, pero nada de eso podrá saciarte. Solamente Dios puede hacerlo convirtiéndote en su hijo. Número 2, cuídate de tener expectativas erradas acerca de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué expectativas tenía este hombre paralítico? Tenía unas expectativas erradas. Es evidente que la voluntad de Dios para la vida de este paralítico iba más allá de lo que él quería, y era darle salvación eterna, cuando él solo quería una sanidad efímera. ¿Qué significa efímera? Que es fugaz, es pasajera. La sanidad era efímera, pero el perdón de Cristo era eterno. Por favor, por eso es que Pablo dice: no ponga su mirada en las cosas de la tierra, pongan su mirada en las cosas del cielo. O sea, en otras palabras, pon tu mirada en la eternidad. Pon tu mirada en la eternidad.
Trabaja, esfuérzate, pero con tu mirada puesta en Cristo. Sal adelante, procura darle en tus posibilidades lo mejor a tus hijos, luchar, salir adelante, prepararte, estudiar. Los jóvenes, prepárense, gradúense, sean profesionales, logren todo eso, mis amados. Yo les digo eso, no seamos mediocres en ese aspecto, no seas un mediocre, esfuérzate, pero por favor no cometas el error de colocar eso primero antes que a Dios. No tengas expectativas erradas de la voluntad de Dios para tu vida. No tengas expectativas efímeras de la voluntad de Dios para tu vida. Cuídate de poner tu mirada en cosas efímeras y vela por la salvación de tu alma. Por favor, como pastor, como Pablo lo dijo, como si suplicáramos, como Pablo utilizó ese término, como si suplicáramos y rogáramos de parte de Dios. Hoy yo le digo a todos ustedes, no vengan a este lugar esperando que los entretenga. No vengan a este lugar esperando que yo les solape el pecado y que les aplaude el pecado. Por favor, como pastor les digo algo. Es la misma condición como padre. ¿Qué quiero yo como padre para mis hijos? Que estos se salven, que estos logren cosas, sí, pero yo entiendo que lo mejor para ellos, el legado mayor que les debo dejar es el temor a Dios, es la salvación en Cristo Jesús, que por obvias razones viene a través de Él. De la misma manera como padre deseo eso para mis hijos, es lo mismo que deseo como pastor para todos ustedes. Que ustedes cada domingo se expongan ante la verdad de las Sagradas Escrituras y puedan darse cuenta en la condición en la cual nos encontramos. Esta carne está caída y mientras que estemos en esta carne y de este lado de la gloria de Dios vamos a tener luchas y esta carne nos va a atraer a que hagamos lo malo. Pero por favor, mi amado, te lo vuelvo a decir, cuídate de poner tu mirada en las cosas efímeras de este mundo y vela por la salvación de tu alma. Por favor. La salvación ciertamente es de Dios, pero no descuides esa salvación. Cuídate de estar buscando a Dios solo por ciertas conveniencias terrenales o por los deseos de tu carne y no por tener una relación estrecha con Él. El fin de la salvación es estar estrechamente relacionados con Dios en su presencia por la eternidad. Por último, podemos estar confiados de que ya Dios nos ha perdonado. Y eso es suficiente en lo absoluto. Mi amado, como consolación te digo esto. Puedes estar confiado si estás en Cristo verdaderamente y si te has arrepentido y si te has humillado. Puedes estar confiado de que Dios nos ha perdonado, te ha perdonado y eso es suficiente en lo absoluto. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Colosenses 2:10, ¿qué dice? Ustedes están completos en aquel que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea, Jesús es suficiente. En Él lo tenemos absolutamente todo. Y al igual como Jesús, escúchame y cierro con estas palabras. Y al igual como Jesús le dijo a aquel hombre, a aquel paralítico, hijo, ten ánimo. De la misma manera, Dios nos dice lo mismo a nosotros en esta mañana. Dios nos dice, hijo, ten ánimo. Regocíjate, gózate, porque tus pecados te son perdonados. Ese es el problema más grande y la bendición que tú y yo tenemos el día de hoy es que Cristo nos ha perdonado por esos pecados. Inclina tu rostro allí donde estás y dale gracias al Señor. Señor, gracias. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por este consuelo que nos das. Gracias porque hoy a través de esta palabra, Señor, tú haces que nuestra mirada se desprenda de las expectativas erradas y de las equivocaciones que nuestro corazón, Señor, nos hace tener acerca de tu voluntad para nosotros. Señor, te pedimos perdón si nuestra mirada ha estado puesta solamente en algo efímero, en algo pasajero, solamente en la sanidad de mi cuerpo y no he hecho nada por fomentar mi relación contigo. Perdóname, Señor, si más bien he estado pendiente de que tú me resuelvas un problema, de que tú respondas a una oración caprichosa por algo, por algún deseo de mi corazón y por no tener el más mínimo interés, Señor, de verdaderamente ser tu hijo y de ser perdonado. Señor, perdónanos si hemos caído en este error, Señor, de estar pendientes de las cosas materiales, de estar pendiente del bienestar de nuestra carne. Perdónanos, Señor, si hemos estado empecinados en el error trivial, Señor, de las cosas pasajeras de este mundo.